Justamente para profundizar, para hablar de este tema de la vacunación en niños entre 3 a 6 años, nos acompaña a esta hora aquí en Canal 24 Horas el director subrogante del ISP, Heriberto García. Director, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo le ha ido? Aquí estamos ya, visita frecuente, ¿no? Aquí estamos en la consulta, diría usted. ¿Ah? Director, Sí. a ver, ¿qué trabajo recogen, un poco para entrar en el detalle, de qué trabajo se recoge el ISP para justamente ampliar el esquema de vacunación de 3 a 6 años en nuestro país? Bueno, cuando iniciamos este proceso de la vacunación en niños, el proceso de evaluación, evaluamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la vacuna desde los 3 a los 17. Y en esa oportunidad dijimos, esperemos más antecedentes para tomar la decisión entre 3 y 5, porque había que revisar otro antecedente más de vida real. De vida real nos referimos a el uso de la vacuna en China. La vacuna en China, hasta el momento que habíamos hecho la autorización, tenía muy pocos datos desde los 3 a los 5 años. Y hoy día tenemos más de 100 millones de dosis aplicadas 100 millones, perdón, de dosis aplicadas en el rango etario de 3 a 17, y de los cuales hay un importante rango, importante cantidad de números en los 3 a 5. De estos 100 millones de dosis aplicadas en China, solo 3.890 presentaron reacción adversa. Tenemos separados los datos donde la mayor cantidad de reacciones adversas se presentaron de 12 a 17 y de 3 a 11 se presentaron ¿Qué tipo muy de reacciones, pocas director, perdón? reacciones adversas. ¿Qué tipo de Se reacciones presentaron son? principalmente dolores musculares, dolores en el brazo, se presentaron algunos temas más relacionados con fiebre, cierta fatiga, ¿Ya? que es más o menos típico a propósito de la vacuna. Las vacunas producen como mecanismo una estimulación del sistema inmune, y esta estimulación del sistema inmune obviamente produce ciertas molestias relacionadas con cansancio y fatiga. Por lo tanto, eso es normal. Y lo importante es que en estos casos ninguno fue serio, de los ¿Ya? puntos de vista hubieron en total como 96 casos serios, en total de los 100 millones de dosis, ninguno entre 3 y 11, es decir, para 3 y 11 años la vacuna fue extremadamente segura, ningún caso serio, es decir, nadie que haya tenido que estar hospitalizado. Y por otra parte, eso es lo de China, y por otra parte la Universidad Católica y el Instituto Milenio, junto con otras universidades, fueron desarrollando el estudio clínico y ya hoy día tienen avanzado como un 50%, ya tienen 2 dosis de varios niños de los que ellos vacunaron. ¿Ya? Son alrededor de 700 niños ese estudio clínico, y ya hay datos suficientes que demuestran que la vacuna es más segura en niños que en adultos, desde el punto de vista de la reactogenicidad, de la reacción adversa, y que la vacuna tiene mayor cantidad de inmunogenicidad en niños que en adultos, lo que es súper alentador, porque lo que habría que ahora ir investigando es la posibilidad de contagio en niños. Los niños hoy día sí se contagian, lo que sabemos, y quizás con la vacuna, dado que la inmunogenicidad es tan fuerte, probablemente van a disminuir la posibilidad de contagio, y eso es una muy buena noticia si es que vamos avanzando en esos estudios. Sí, esa inmunogenicidad más fuerte tiene que ver, obviamente, con una población que es más joven. ¿Por qué ocurre eso? Y eso al final podría llevar, director, a que esos mismos niños quizás requieran las mismas 2 dosis en un espectro de tiempo más largo, ¿o va a ser los mismos 6 meses? En este momento son 2 dosis con separación de 28 días. ¿Ya? No sabemos si la inmunogenicidad de los niños va a ir en baja una vez que se vacunen, porque nos faltan para eso tiempo en datos. Es decir, hay que esperar estos 6 meses que Ya. conocemos y que hemos visto en los adultos. Así que eso no lo sabemos todavía, pero probablemente sí nos da las garantías de que a lo mejor eso no va a ser tanto similar a los adultos. En general, los niños tienen una inmunogenicidad mayor porque tienen un sistema inmune mucho más activo que el que tenemos los adultos. Está más A medida que va nuevecito. avanzando la edad. ¿Ah? Está más nuevecito, le digo yo. Está más El nuevecito, auto está más nuevecito nuevo. paquete, dirían por ahí. ¿Ah? Sí, efectivamente es un sistema inmunológico mucho más robusto, que está en crecimiento, y eso obviamente es sumamente importante para estos efectos. Así que esto es muy bueno desde el punto de vista de que vamos avanzando también en ciencia, desde la lógica de que, por ejemplo, hoy día Sinovac ya está comentando y está viendo la posibilidad de hacer una vacuna bivalente, es decir, una vacuna influenza COVID, y eso también va a ser una muy buena noticia una vez que avancen los estudios clínicos en China. Todavía no han iniciado, van a iniciar prontamente, esperamos, y cuando tengamos noticias de eso, obviamente las vamos a dar a conocer. Doctor, ¿existe o es lo mismo un trabajo de campo que se haga o estos trabajos en vacunaciones, en campos clínicos, en China o en Chile? Dependiendo, uno se imagina, no sé, los niños chilenos respecto a los chinos,
son culturas distintas, alimentaciones distintas. Hay gente que le surge la duda. Da lo mismo, puede ser China, Chile, Estados Unidos, da igual. Culturas distintas, ¿no importa? A ver, desde el punto de vista de los estudios de medicamentos, efectivamente no importa, pero obviamente lo que están haciendo los laboratorios en estudios de medicamentos en general hacen estudios multicéntricos. Y en ese sentido es súper importante que Chile ya esté siendo parte de estos estudios multicéntricos. Es decir, desde el inicio de la pandemia a la fecha, Chile ha aumentado mucho su participación en estudios clínicos, lo que en el fondo es muy importante y muy potente para todos nosotros. Primero, porque los laboratorios están confiando en la agencia reguladora, en nosotros como ICP, y eso obviamente para nosotros es un orgullo. Y segundo, están confiando también en las universidades y en toda la docencia que hay detrás de las universidades, que eso también es muy importante y que obviamente habla muy bien de nuestro país. Efectivamente, lo mejor es tener estudios multicéntricos que incluyan a muchas culturas y a muchos países, pero en realidad no debería uno notar muchas diferencias entre la cantidad. O sea, estamos hablando de 100 millones de dosis que se aplicaron en China para efectos de poder comparar que efectivamente la vacuna va a ser también segura en Chile. Sí, director, ¿por qué Sinovac y no otra? ¿Solamente por el estudio que se recoge de China? Porque uno ha visto, no sé, de repente a muchas personas cuando se empezó a entregar la dosis de refuerzo, la de refuerzo era Pfizer, para esta vacuna. En este caso, ¿por qué Sinovac? ¿Solamente porque el estudio que se recoge y hay información es Sinovac? Mira, lo que pasa es que hoy día tenemos estudios clínicos en niños de Pfizer y Sinovac. No hay más estudios clínicos en niños de Sinovac más avanzados que de Pfizer. De Pfizer ya terminaron fase 3 en Estados Unidos de niños mayores de 5 años. Ellos presentaron ya a Chile la solicitud de aumento de grupo etario. Es algo que estamos evaluando. Tenemos una agenda donde pretendemos ir revisando esto durante diciembre, para también estando en observación a lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, donde ya hay niños de 5 años que están siendo vacunados con Pfizer. Nos interesa mucho revisar la situación de Pfizer, porque a diferencia de la vacuna de Sinovac, la CoronaVac, la vacuna de Pfizer es una vacuna de RNA mensajero. El RNA mensajero tiene una tecnología totalmente distinta y eventualmente puede ser más reactogénica en niños que la vacuna de Sinovac. Entonces también eso va a ser importante revisar. Doctor, ¿qué pasa también? Uno se imagina, y uno pregunta también por los de uno, los lactantes, los niños menores de 3 años, de 2, de 1, ¿qué pasa con ellos? Más adelante en alguna parte del mundo se está estudiando este rango etario recién nacido hasta los 3 años o sencillamente no va a ser necesario. Hay unos estudios que se están viendo en 3 meses, pero hay que revisar bien esta situación porque también hay análisis que no están tan claros si es que ese grupo etario contagia y se contagia. Tampoco hay tanta claridad con respecto a la situación de variantes en su grupo etario y por lo tanto yo creo que hay que ir viendo cómo esto va avanzando. De todas maneras, uno podría desde los 3 años bajar a los 2 en la lógica de que la fisiología de un niño de 2 y 3 son más o menos similares y por lo tanto, si es que la vacuna efectivamente en Chile al momento de estar siendo usada se observa, ¿cierto?, que esta correlación del informe de China y los estudios clínicos de la Católica son correctos y se ve también que la vacuna es extremadamente segura, probablemente va a haber un análisis para ver si se aumenta a los 2 años. Esto es una cosa que tiene que ir en desarrollo. Sí, director, por último, después de un largo ya tiempo que hemos conversado este tema, ¿se van a probar más vacunas en nuestro país? Uno recuerda que está Pfizer, está Sinovac, está AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, no sé si me falta otra. ¿Se van a probar más vacunas en nuestro país? Te faltó Sputnik. Ya, Sputnik. ¿Se van a probar más vacunas en nuestro país o sencillamente no es necesario? En este momento no han aparecido nuevas solicitudes de nuevas vacunas, pero siempre estamos abiertos a ver otras solicitudes y esto tiene que ver mucho, hay 2 miradas, una que tiene que ver con el registro sanitario y otra con la autorización de emergencia. La autorización de emergencia va de la mano de que haya desabastecimiento y emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria hay, desabastecimiento no hay. Entonces ahí puede ser que hayan vacunas que, aunque se presenten, no avancen, ¿cierto?, a la autorización. Versus el registro sanitario, que cuando se presenta una vacuna o un medicamento, en general al registro sanitario, no importa si hay desabastecimiento o no, o si hay emergencia o no, es simplemente la presentación de antecedentes que la ponen en regla para obtener el registro sanitario. Situación que yo creo que en el mundo se va a ir viendo durante el año 2022, a propósito de que en el mundo solo Pfizer tiene un registro sanitario en Estados Unidos desde los 18 años.
Entonces, esto es un tema que va a ir desarrollándose en el mundo regulatorio de las agencias, tanto chilenas como extranjeras. Y por último, director, claro, usted nos mencionábamos recién 6 vacunas que han sido aprobadas de emergencia en nuestro país. Esa aprobación de emergencia, ¿cuánto podría demorarse quizás más adelante, obviamente con toda la evolución de los trabajos en cada una de las vacunas, de la evolución de la misma pandemia, en que esa aprobación ya no sea de emergencia, sea definitiva? ¿Cuánto puede demorar eso? Se nos fue, parece. ¿Se pegó, parece? Ahí se pegó. Ahí Le sí. pregunto de nuevo. ¿Cuánto puede Sí, no, demorar? le escuché la pregunta. Ya, perfecto. Andrés, Dele. va a depender específicamente del avance de los laboratorios Ya. en relación a cómo vayan ellos teniendo la suficiente cantidad de antecedentes para solicitar el registro. Porque para solicitar el registro se requiere mucho más antecedentes que para una autorización de emergencia. Perfecto. Y de acuerdo a la experiencia, sentido, más o menos, ¿cuánto puede ser? ¿Pueden ser 4 años, 10 años? Yo diría que durante el 2022 ya deberíamos tener noticias de registro sanitario de algunas vacunas, al menos para mayores de 18 años, porque el 2022 tendríamos terminado todo el proceso de fase 3 de un estudio de 2 años. Recuerde usted que los estudios tienen un seguimiento del paciente, de los pacientes en estudio, y eso obviamente termina aproximadamente 2 años después de la primera inoculación del paciente número 1 en el estudio clínico. Por lo tanto, 2022 uno debería esperar que ya la cosa vaya avanzando en esa línea. Los registros sanitarios demoran entre 6 a 8 meses en ser revisados como tal. Por lo tanto, noticias así vamos a tener en junio, julio, agosto del próximo año, probablemente, si seguimos en buen camino. Heriberto García, director subrogante del ISP, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien.